Así es, hermano. Bendito sea Jesucristo, bendito sea nuestro Salvador. Grande es el Señor, creador del universo. No hay otro como Él. Sí, Señor, a la casa de Jehová iré. Maravilloso es mi Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es mi Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Así es, hermano. Él es mi rey y en su casa no hay otro poder como el de nuestro Señor. Él es mi rey. No hay otro poder como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso clamamos a Él, por eso le pedimos a Él que Él sea nuestro Señor, que nos salve. Sálvanos, Señor. Rescata nuestra alma del pecado en el que se encuentra. Rescata nuestra alma. Bendícenos. Lávanos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. En tu nombre pedimos. Aviva nuestra conciencia. Aviva nuestra conciencia, Señor. Aviva nuestra conciencia con el poder de tu Espíritu Santo. Esta tarde, hermano, quiero hablarte de un factor llamado conciencia. Lo que atormenta la conciencia. Lo que atormenta la conciencia. Mucha gente no sabe que es su conciencia atormentándolos. Para poder entender estas palabras, te pido que nos unamos en oración para pedirle espíritu de revelación. Aquel que tiene el espíritu de revelación, nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, pedimos que nos des espíritu de revelación. Trae convicción en nuestra vida, Señor. Trae convicción de que necesitamos volver a las sendas antiguas. Abandonar, Señor, estas sendas de vanidad, estas sendas que obstruyen nuestro entendimiento y la comprensión de la claridad de tu palabra, de la simpleza, de la pureza de tu palabra. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Zacarías capítulo 3 dice estas palabras: el Señor me mostró el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás. Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que te pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. ¿Sabía, hermano, que Satanás puede llegar a ser un obstáculo para poder alcanzar el crecimiento espiritual? Satanás siempre ha sido un obstáculo, ha obstaculizado el crecimiento espiritual. Por eso el hombre no ha podido alcanzar tal crecimiento, tal desarrollo, y no ha podido alcanzarlo porque no ha contemplado
la magnitud del poder de convencimiento que tiene Satanás. Satanás tiene una manera de convencer objetiva, podría decirse científica, una manera de convencer razonable. Por esa razón, muchas personas han adoptado sus puntos teológicos, su doctrina. El lugar que ocupa Satanás en la vida del cristiano es un lugar que no podemos nosotros ignorar, porque así como el sumo sacerdote Josué estaba delante del Señor y de Satanás, así está el cristiano aquí en la tierra. Delante de nosotros está el Padre, pero también delante de nosotros está Satanás, con un propósito, el de acusarnos. Y Él nos acusa, aun cuando Él nos insinúa a vivir en pecado, aun cuando Él nos tienta, así como tentó a la mujer, así como engañó a la mujer. Aún tiene el descaro de acusarnos. Por eso, el lugar que ocupa Satanás en la vida del cristiano no debe de dejar de ser ignorado. Aun cuando hay cristianos que esto no lo toman en serio. Hay un gran número de cristianos que no toman en serio a Satanás. Ellos creen que Satanás ya está vencido y que él no tiene ningún poder. Y le ponen sobrenombres e intentan ridiculizarlo. Pero Satanás puede llegar a ser un gran obstáculo para alcanzar el crecimiento espiritual de aquellos que no le han dado el lugar a Satanás que Satanás merece. La Biblia le da un lugar. Jesucristo le da un lugar a Satanás. Él lo llama el príncipe de este mundo. Por eso estas personas que no toman en serio a Satanás tampoco pueden tomar en serio a la cristiandad. Satanás ha sido referido en las Escrituras como el acusador. Una de las formas más formales, una de las maneras más formales en la que Satanás opera es en la práctica de la acusación. Tentar no es acusar. Satanás nos tienta, pero tentar no significa acusar. Por ello, en estos días tenemos una gran gama de libros que virtualmente han obsesionado a la humanidad con la teoría de la autoayuda por medio de la psicología, es decir, la autosuperación. Remedios inútiles que pretenden hacer felices a los hombres. Remedios inútiles, así como dice el Señor en su palabra: pero estas tres cosas tengo contra ti, contra ustedes, que me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Han hecho para sí escritores que escriban de acuerdo a su concupiscencia. Hoy tenemos librerías con pasillos llenos de libros que hablan de superación personal,
libros que hablan de psicología, libros en donde va integrada una serie de citas bíblicas, ignorando que la psicología ha encontrado un nervio podrido en la humanidad. La psicología ha encontrado un nervio podrido en la humanidad, en esta humanidad contemporánea, el cual grita por atención y tiene que ver con la imagen propia. ¿Sabía usted, amado hermano, que Pablo en sus cartas dice: miserable de mí, nada bueno hay en mí? Y si nada bueno había en la persona del hermano Pablo, ¿qué le hace pensar a usted que hay algo bueno en usted? Y si no hay nada bueno, es que hay algo podrido en nosotros. Y eso podrido puede llegar a ser un nervio podrido que usted intenta sanar por medio de la psicología. Pero el problema acá es que, ¿qué estás haciendo con tu culpa? ¿Qué estás haciendo sabiendo que tienes un nervio podrido y que en ese nervio podrido reside la culpa? ¿Qué es lo que estás haciendo? No te estoy preguntando si tienes culpa, te estoy diciendo que tienes culpa. Todos tenemos culpa, todos somos culpables. Hay muchos hermanos que piensan que cuando venimos a Jesucristo, nuestros pecados son borrados ya, que por lo tanto ya no tenemos culpa. Bueno, hermano, la Biblia habla ampliamente, en especial en el Nuevo Testamento, de que nuestros pecados serán borrados y serán emblanquecidos como el carmesí. Si son rojos como el carmesí, los hará más blancos que la nieve, y que Jesucristo perdonará todos nuestros pecados. Sí, pero no le dicen dónde le va a perdonar sus pecados. Por lo tanto, todos somos culpables, hermano. Y porque todos somos culpables, por eso todos necesitamos del perdón, de la redención. Pero el problema aquí, amado hermano, es que no todos queremos aceptar la culpa. Todos queremos aventarle la culpa a Jesucristo o aventarle la culpa al diablo. Todo el que no ha resuelto su culpa vive con una conciencia atribulada. Vive con una conciencia atribulada porque no ha resuelto el problema de su culpa. La conciencia es algo de lo cual no podemos deshacernos. La conciencia reside en nosotros. No hay cirugía, no hay operación que pueda extirparla o cambiarla. Recientemente se supo que Rockefeller, el gran Rockefeller, tuvo 4 cambios de corazón. 4 veces le hicieron cambio de corazón. En el último intento murió. Hemos sabido que hay trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, trasplantes de corazón. Pero una cosa sí no hay, hermano. No hay trasplante de conciencia. Nadie puede hacerle una cirugía a su conciencia. El único que puede venir a calmar la conciencia es Jesucristo. La única manera de calmar a la conciencia es aceptar la culpa que hay en nosotros y entregarle esa culpa al Señor. Porque todos somos culpables. Cuando una conciencia es culpable, esa conciencia vive atribulada. El problema número 1 que han encontrado los psiquiatras es el problema de culpas no resueltas. Culpas no resueltas. Hay hombres que viven con la culpa de no haber perdonado a sus padres, aun cuando sus padres ya murieron. Viven con culpas no resueltas. Ese es el problema número 1 que los psiquiatras han encontrado. El problema no afecta a la persona por un día o una semana o un año. La culpa no resuelta afecta a la persona todos los días de su vida. Por eso tenemos aquí en Tijuana tanto alcoholismo.
Usted va a una tienda de supermercado y lo primero que encuentra es una botella de tonalla, de tequila, de alcohol. Por ello tenemos el aumento de la drogadicción, porque el hombre está intentando calmar a su culpa. Cálmate culpa, cálmate conciencia, cálmate conciencia. Tú no eres culpable de nada. Y ahí están narcotizando la conciencia. No entienden que no hay manera de narcotizar a la conciencia. La culpa va a surgir en un momento o en otro. La culpa moldea al ser humano. La culpa da forma al ser humano. La culpa puede llegar a inhabilitar a la persona de por vida. Es decir, que todo nuestro gobierno, ahí en ellos, todos son culpables. Por ello, todos ellos son inútiles para la sociedad. No han podido resolver sus problemas. No han podido resolver sus problemas personales. Y esto los inhabilita de por vida. Uno de los anuncios bíblicos es el anunciamiento del perdón. La palabra de Dios dice que Él va a perdonar todas nuestras culpas, que Él va a perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Entonces, nuestro corazón batalla tanto para llegar a la santificación. Si la palabra de Dios, si en ella encontramos este anuncio tan maravilloso que ningún pecador debería de rehusar recibir, es decir, recibir el perdón de Dios. ¿Por qué rehusamos en nuestro corazón recibir tal perdón? ¿Por qué el corazón batalla tanto hacia la santificación? ¿Por qué el corazón no quiere esforzarse por practicar la obediencia? ¿Por qué nuestro corazón no se esfuerza en la obediencia, sabiendo nuestro corazón que es la única manera en la que podremos agradar a Dios, siendo obedientes? ¿Por qué nuestro corazón no quiere crecer en nuestra experiencia como cristiano? Bueno, la palabra de Dios enseña que más engañosas que todas las cosas es el corazón, y sin remedio, ¿quién podrá ayudarle? Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¡Ah! Bendito sea Jesucristo. Entonces encontramos que nos encontramos reducidos y atribuidos con una masa de culpa que nosotros mismos hemos internado dentro de nuestras experiencias. Porque cuando nosotros nos aventuramos a experimentar algo que sabemos que es pecado, nosotros no estamos entendiendo que al tomar esa decisión, nosotros internaremos en nuestro ser, en nuestra conciencia, una experiencia desagradable, una masa de culpa que nos estará flagelando, pero sobre todo nuestra conciencia nos estará acusando de día y de noche. Y cada día nosotros intentamos agregarle más culpa a la culpa que ya tenemos, pues todos los días nosotros pecamos. No hay persona en esta tierra que pueda decir: hoy yo no pequé. Desde el momento en el que nosotros decimos: hoy yo no pequé, estamos mintiendo, y la mentira es parte de la culpa. La mentira es un pecado, y el pecado genera culpa, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso.
y sea Dios veraz. Ahora, la culpa es uno de los más poderosos, una de las fuerzas más poderosas paralizadoras. La culpa es una de las fuerzas paralizadoras. La culpa nos inmoviliza. La persona cuando es culpable no puede tener movilidad, no puede haber en ella una dinámica sana. ¿Por qué cree usted? Y perdone que insista en ponerle el ejemplo de nuestro gobierno. ¿Por qué cree usted que nuestros gobernantes son personas inútiles, inservibles? Todos ellos hacia la sociedad. Porque están paralizados por la culpa. Ellos podrán refutarnos y decirnos, pero mira cuántas propiedades tengo, pero mira cuánto dinero tengo en la cuenta de banco, pero mira cuántas mujeres tengo, pero mira cuántas joyas, cuántos carros, cuánta ropa, cuánta mugre tengo, pero mira cuánto pecado tengo. Eso no quiere decir que la persona esté teniendo movilidad en el área espiritual. Eso no quiere decir que espiritualmente esté creciendo para bien. Más bien viven muertos en sus delitos y pecados e intentan callar a su conciencia por medio de la adquisición de bienes, por medio de la fornicación, de la prostitución, ya que utilizan a nuestras instituciones públicas como las prostitutas utilizan los antros en donde se revuelcan en el pecado. Encontramos entonces que somos reducidos y que somos atribuidos con una masa de culpa que nosotros mismos hemos internado por medio de las experiencias que vivimos, y cada intento que hacemos por separarnos de nuestra culpa, le agregamos más culpa a la culpa que ya tenemos. ¿Por qué? Porque todos los días vivimos pecando. Ahora, la culpa, como lo he dicho y lo estoy recalcando, paraliza una sociedad. La culpa no permite que el hombre tenga valor. La culpa no permite que el hombre pueda desplazarse. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque lo estamos viendo en el libro de Zacarías, en el capítulo 3. Ahí es donde un ángel caído está acusando a un sacerdote de Dios, probablemente diciendo: este mugroso no puede ser tu sacerdote. Así como muchos que vean este video digan: ese mugroso no puede ser sacerdote. ¿Cómo puede ser ese mugroso un sacerdote? Como este hombre que no está apropiadamente vestido ni dentro de esa iglesia 5 estrellas puede estar hablando la palabra de Dios. Como este hombre que está con ropas sucias, que no está apropiadamente vestido, esté frente a Dios, está frente a ti, Señor. Y en medio de estas acusaciones, Dios dice a Satanás: cierra tu boca, Satanás. Ahí Dios no está solo literalmente describiendo a José, Él está describiéndonos a nosotros, porque cuando Él nos rescata del fuego, nosotros venimos sucios, envueltos en iniquidad, envueltos en nuestra inmundicia. Por eso dice: ¿no es acaso este tizón sacado del fuego? Nosotros sin Jesucristo ya estamos en el infierno, hermano. Nosotros sin Jesucristo, usted ya está viviendo en el infierno. Está usted metido en un fuego infernal. Dios no espera que la gente venga a Él limpia. Pero lo maravilloso es que mientras estamos sucios,
Él nos cubre con su santidad y nos limpia con las ropas de su justicia. Por eso Él nos dice: vestíos con el apresto del Evangelio. Vístete con el Evangelio. Él no espera que nosotros vengamos a Él limpios. Él dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también dice: yo no he venido por justos, sino por pecadores. Ahora, muchos de nosotros no nos gusta hacer un desfile con nuestras garmentas sucias, pero hay mucha gente que le gusta hacer un desfile con sus ropas sucias. No tratamos de ocultar nuestra suciedad. Hay muchos que cínica y descaradamente mostramos nuestra suciedad, la hacemos pública, pero hay otro grupo que le gusta estar en el closet de los esqueletos de nuestras obras muertas. ¿No traes un plátano? Hay muchos, hermano, que en el closet... Gracias. Hay muchos, amado hermano, Dios te bendiga y te prospere, hermano. Hay muchos que no hemos entendido la vida espiritual y que tenemos un closet lleno de esqueletos de nuestras obras muertas. Hermano, ese closet de obras muertas es nuestra conciencia, es nuestra mente, que no hemos querido abrir nuestro corazón, no hemos querido abrir nuestra mente, no hemos querido abrir nuestra conciencia para venir y confesar nuestros delitos y nuestros pecados. Y ahí en nuestro corazón, como si fuera nuestro corazón un ataúd, como si fuera nuestro corazón el lugar donde terminan los muertos, el panteón, así nuestro corazón se vuelve un lugar lleno de esqueletos que representan todas las obras muertas que hemos hecho. ¿Cuáles son esas obras muertas? Todo el pecado trae como consecuencia muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, hay dos personas que conocen cada uno de estos esqueletos. Todos los esqueletos que hay en tu corazón, todos los esqueletos que hay en tu conciencia, todos los esqueletos que hay en tu persona, en tu mente, los conoce Dios y los conoce Satanás. Aunque yo quiera ocultar mi pecado lo conoce Dios y lo conoce Satanás. Aunque yo intente ocultar mi pecado de adulterio, Satanás lo conoce. Por eso prefiero confesar que soy un adúltero, que soy un ladrón, que soy un pecador, que no soy digno, como aquel hombre vino, aquel gentil vino a decir: perdóname, Señor, porque no soy digno ni siquiera de ver al cielo. Porque entiendo y comprendo que Jesucristo vino por pecadores. Él no vino por limpios, porque limpio no hay ninguno. Él no vino aquí, amado hermano, a salvar a santos. Él vino a salvar a pecadores. Y Pablo dice: y de ellos yo soy el primero. Satanás es el que conoce estos esqueletos. Satanás es el que cascabelea con estos esqueletos. Hermano, si nosotros decidiéramos unir el cuerpo, unir un esqueleto humano con hilos y lo arrastráramos o lo levantáramos
¿no cascabelearía ese esqueleto y todos los huesos sonarían uno con otro? Eso es lo que hace Satanás. Satanás agarra como abanico a tu pecado y te lo cascabelea frente a Dios y frente a ti. Por eso no puedes prosperar. Por eso no podemos prosperar. Porque no hemos querido confesar a ese grupo de esqueletos que tenemos guardados en nuestros closets. Y continuando, dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Hermano, Dios le bendiga, gracias, me hacía falta. Le vistieron con ropas de gala. Ahora bien, amado hermano, debe de entender usted una cosa, que si no se lo han dicho en su iglesia, o su pastor o pastora, que no existen las pastoras, aquí se lo voy a decir yo. Hay gente que no está segura de que al venir a Cristo, Él nos cambia. Jesucristo hace el proceso de reemplazar esas ropas sucias por ropas limpias, por ropas de gala. Pero en lugar de vivir en la presencia de Dios, atendiendo su llamado, ponemos más atención al cascabeleo de esos esqueletos. Y aquí le voy a explicar con otros términos qué significa esto. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios bendiga a nuestros policías, a nuestros servidores públicos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros, amado hermano, en lugar de empezar a trabajar para Jesucristo, nosotros no entendemos que al venir a su presencia, venimos a recibir un llamado, el llamado de venir a servirle. Tan pronto como salimos de esa congregación o dejamos de escuchar su palabra, empezamos a ponerle más atención al cascabeleo de esos esqueletos, es decir, empezamos a ponerle más atención al pecado que hemos cometido, y nosotros nos creemos tan miserables que Dios no nos podrá perdonar nuestros pecados. Jesucristo dice en su palabra que todos nuestros pecados quedarán perdonados. Pero es ese cascabeleo el que nos hace cascabelear a nosotros. Es ese cascabeleo el que hace que nosotros vivamos en incredulidad, vivamos en una tibieza, pensando que Dios no nos va a perdonar, y volvemos nuevamente al mundo a cargar con una carga muy pesada, la carga del pecado. Amado hermano, póngase usted a pensar que cuando usted no acepta la palabra de Dios, tal y como la palabra de Dios está escrita, y usted no le da valor a la palabra de Dios cuando el Señor promete perdonar nuestros pecados, usted, amado hermano, no entiende que al venir a Jesucristo y al recibir el perdón de Jesucristo, estamos recibiendo un perdón por fe. Porque por fe en Jesucristo venimos a los pies de Cristo. Por fe es como concebimos a Jesucristo en nuestra vida. Pero cuando nosotros no queremos vivir de acuerdo a esa fe y salimos al mundo y volvemos a cascabelear con ese pecado, es como andar cargando con un grupo de muertos en nuestra espalda. Y así muchos de nosotros caminamos cargando a un grupo de muertos, o aún cargando un cuerpo muerto en nuestros hombros. Con permiso. Una de las doctrinas que el cristiano debe de aprender es la doctrina de la salvación. Pero muchos no han entendido esta dinámica.
la dinámica de la salvación. Es una obligación llegar a saber nuestro estatus frente a Dios. ¿Cuál es tu estatus frente a Dios? Voy a explicarte algo. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú el día de hoy decidieras ir a pedir trabajo a la Secretaría Pública, es decir, a la Policía Municipal, y te dieran trabajo, ¿qué es lo primero que harías en tu primer día de trabajo? Vestirte como policía, ¿verdad? Te estoy hablando. O saldrías a la calle y le dirías a todos: mírame, soy policía. Yo te diría: tú no eres policía, hermano. ¿Cuál policía eres? Ya traes la misma ropa. Supongamos que vas tú al hospital y le pides trabajo de enfermero. ¿Qué ropas te pondrías? Claro que te pondrías ropas blancas, porque ese es el color que representa a los enfermeros y a los doctores. Y lo mismo si pidieras trabajo como mesero, anduvieras vestido como mesero. O si pidieras trabajo como mecánico, anduvieras trabajo como mecánico. Y es lo mismo cuando venimos a Jesucristo. Venimos a ponernos a su disposición, venimos a integrarnos a su fuerza de trabajo, y Él nos ha mandado llamar para representar el Evangelio por donde quiera que vayamos. ¿Por qué entonces no te has vestido con las ropas del Evangelio? ¿Por qué entonces no estás leyendo la palabra de Dios? ¿Por qué entonces no estás representando a aquel que te ha mandado llamar? Es una obligación llegar a saber nuestro estatus frente a Dios. Nos es necesario saber en qué estado vivimos, si estamos en estado de acusación o en estado de gracia. ¿En qué estado vives? Amado hermano, para estar en estado de gracia tenemos que mantenernos firmes en el Evangelio, predicar el Evangelio, mantener la fe. De lo contrario, ya no estaremos viviendo en un estado de gracia, sino estaremos viviendo en un estado de acusación, y el acusador no nos permitirá jamás avanzar. Jamás nos permitirá el acusador que nosotros vivamos una vida en libertad. Siempre estará la culpa azotándonos. Siempre estará sacando esos huesos, y esos huesos nos los cascabeleará frente a nosotros, diciéndolos: no, mira, tú eres un fornicario, no, mira, tú eres un adúltero. Pero yo digo en el nombre de Cristo, todo obra para bien para los que amamos a Cristo. Amén. Todo obra para bien. Por ello te repito nuevamente: ¿en qué estado estás viviendo? ¿En estado de gracia o en estado de acusación? El no saber esto nos hace vivir en estado de parálisis y nos hace vulnerables a las acusaciones que Satanás está haciendo en nuestra contra. Porque no pienses tú que Satanás no deja de acusarnos. Satanás, dice la palabra de Dios, de día y de noche nos está acusando. De día y de noche. Ahora, estamos mirando cómo Josué está escuchando a Satanás hablar, pero también está escuchando a Dios decir a Satanás: calla. Ahora, el escuchar a la justificación debe de traer a nuestra vida paz con Dios y un acceso a su presencia. Escucha esto, hermano. Muchos hombres no han venido la paz a su corazón porque están escuchando más al diablo. Y están escuchando más al diablo porque están paralizados. Satanás nos tiene paralizados. ¿Por qué, predicador? Pregúntame. ¿Por qué, predicador? Porque tú no estás primero leyendo la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Porque la Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios.
Y si tú estás leyendo la Biblia, es Dios hablándote. Pero cuando tú no lees la Biblia, ahí está Satanás hablándote a ti, acusándote continuamente, paralizándote, para que tú no llegues a la presencia de Dios, para que no estés en la presencia de Dios. Ese ha sido el trabajo de Satanás, separar al hombre de Dios. La persona con una conciencia atribulada no puede acercarse a Dios. La persona que carga con el peso de esta acusación no puede tener paz. Es como una persona cuando ha matado, no va a tener paz. A donde quiera que vaya, no va a tener paz. Aún un ladrón, cuando ha robado algo, no podrá tener paz. Un criminal no podrá tener paz. Un narcomenudista no podrá tener paz. Un narcotraficante no podrá tener paz. Hace poco salió en las noticias que Joaquín el Chapo Guzmán, allá en la penitenciaría en donde se encuentra, no tiene paz. No le permiten tener una Biblia. Mientras él estuvo en libertad, pasó y sobrepasó y pisoteó todas las leyes de Dios. Porque ahora que está en la cárcel, busca él tener paz por medio de la palabra de Dios. No hay coherencia. No es coherente. No hay congruencia. Por eso el hombre que pone más atención a la maldad no podrá tener paz. El hombre que pone más valor a la culpa no podrá tener paz. El hombre que no viene a la presencia de Dios no podrá tener paz. Ni él, ni sus hijos, los hijos de sus hijos. Porque el pecado es una herencia. La persona con una conciencia atribulada no podrá tener paz. La persona que carga con el peso de la acusación de Satanás no tiene paz. La gente que tiene paz con Dios son los que saben que han sido redimidos. Y los que saben que han sido redimidos tienen libertad para trabajar en su vida cristiana. Trabajar en la vida cristiana implica leer la palabra de Dios. Por eso dice en una parte de la Biblia: el que esté limpio, límpiese más. Estas gentes son personas de poder en el mundo. Personas de poder porque hemos recibido un evangelio de poder. Nosotros tenemos la palabra de poder triunfar, la palabra de poder prosperar, la palabra de poder vivir en santidad, la palabra de poder decir: Satanás, cállate porque yo ya me he confesado, cállate porque Dios ya sabe que yo soy un adúltero. No necesito que tú me acuses, yo me denuncio solo. No necesito que tú me pongas el dedo. A diferencia de aquellas almas que no se atreven a confesar su pecado, ni se atreven a confesar su delito. Amigo, ¿quieres un sándwich? Esa es la diferencia. ¿Un sándwich? Por eso debes de entender que la gente que tiene paz con Dios es la gente que sabe que ha sido redimida y que tiene libertad para trabajar en su vida cristiana, como estos hermanos están trabajando en su vida cristiana, porque las obras que ellos hagan han de seguirle a donde quiera que ellos vayan. Por eso es importante que entiendas que estas gentes son personas con poder, son personas de poder en el mundo. Pero la gente inconstante que anda tambaleándose entre dos vientos y las opiniones está paralizada en su peregrinaje. La gente que camina en tibieza siempre va a andar tambaleándose. La gente que camina en tibieza nunca podrá prosperar. Tomando en cuenta que Satanás es un calumniador, él daña la reputación de alguien, él daña la reputación de la gente, él daña la reputación de alguien a través de sus falsas acusaciones.
Ese es su trabajo. No solamente acusar con la verdad, sino también traer falsas acusaciones. Ahora, otras veces Él nos acusa por culpas cometidas, así como estaba acusando en ese momento al sacerdote Josué. Pero muchas veces no es Satanás el que nos está acusando. Muchas veces es nuestra propia conciencia acusándonos y otras veces defendiéndonos, de acuerdo a lo que dice el libro de Corintios, la segunda carta a Corintios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre convicción y acusación? Porque mucha gente no sabe lo que significa convicción. Hay mucha gente que no sabe lo que significa acusación. Y con permiso nuevamente. Primero, el verdadero remedio para curar la culpa es el perdón. El verdadero remedio para curar al culpable es el perdón. Porque mientras usted viva con culpa, nunca podrá tener el perdón de Dios. O mejor dicho, mientras usted no tenga el perdón de Dios, siempre vivirá con culpa. Ahora, existen dos maneras en las que la culpa actúa. Primero, la culpa tiene el poder de actuar objetivamente, pero también tiene por segundo el poder de actuar subjetivamente. Es decir, una influenciada por los sentimientos personales, es decir, el remordimiento, el cual es manifestado en sentimiento de culpa. Ahora, el perdón es una realidad objetiva. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y pedimos perdón con todo nuestro corazón, cuando nosotros venimos a Jesucristo y pedimos perdón con un corazón contrito y humillado, nos quebrantamos ante Él y recibimos su perdón, ahí empieza para nosotros una vida nueva. Este tipo de sentimientos personales, como lo es el remordimiento, el cual es manifestado en sentimientos de culpa, esta es una realidad objetiva. Para debilitar las acusaciones de Satanás, hay que confesar nuestros pecados. Tú quieres debilitar al diablo, tú quieres que el poder de Satanás se debilite en tu vida. Tienes que confesar tus pecados. En Judas, en el capítulo 1, Cristo vive. del versículo 12 dice: estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Agua. Esto es lo que hace Satanás en nuestra vida. Hace que nosotros seamos escollos ocultos, para que nosotros nunca mostremos ni declaremos nuestro pecado. Por eso, si tú quieres que Satanás sea debilitado en tu vida, que el poder de Satanás sea debilitado en tu vida, tú necesitas confesar tus pecados, venir a Jesucristo y hacer una confesión, venir a Jesucristo y pedir perdón, hacer un inventario de tu vida, hacer un inventario de todos tus pecados y pedirle a Dios: Señor, revélame los pecados que me son ocultos, revélamelos para que yo pueda confesarlos, revélamelos para que yo no llegue a cometerlos, revélame aquellos pecados que me son ocultos. Por ejemplo, hay mucha gente que alcoholizada comete mucho pecado. Hay mucha gente que drogada y alcoholizada comete mucho pecado.
y al otro día no se acuerdan de los pecados que cometieron. ¿Me explico? Todo eso tienes que decirle al Señor. Confiésame, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, para que así el poder de Satanás se debilite en tu vida. Porque Dios no es un Dios de cobardes. Dios es un Dios de valientes. Y nadie conoce tu vida tan bien como Dios. ¿Qué le podremos ocultar a Dios? Nada hay que podamos ocultarle a Dios. Por eso será mejor que nosotros confesemos nuestros pecados. Así como hoy yo le confieso, soy un adúltero, perdóname. Ya no quiero ser un adúltero. Ven aquí conmigo y oremos juntos y confesemos nuestras iniquidades, para que nuestra vida pueda cambiar, pero sobre todo que el poder de Satanás deje de operar en nuestra vida y venga a operar el poder del amor, venga a operar en nuestra vida el poder de la redención, venga a operar en nuestra vida, amado hermano, la misericordia de Dios. De lo contrario, lo único que estará operando en nuestra vida serán las acusaciones de Satanás, las falsas acusaciones de Satanás. Bien, esta mañana te invito a que te acerques y repitas conmigo: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti a pedirte perdón por mis pecados y dame el valor para confesar mis transgresiones y mis rebeliones, porque confieso que soy un pecador. Ya no quiero vivir en pecado, ya no quiero que Satanás tenga poder sobre mi vida. Tú que conoces mi vida, muéstrame mis pecados ocultos y dame el valor para confesarlos, porque yo confieso con mi boca que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó, para que hoy yo tenga el perdón y mi vida eterna. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida, más bien dame tiempo para trabajar en mi caminar, para trabajar, Señor, y enrolarme en tus pilas y llegar a ser, Señor, un siervo fiel y verdadero. En Cristo Jesús lo pido. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano, tú que escuchaste esta predicación y que hiciste esta oración. Que mi Señor Jesucristo siga teniendo poder en tu vida y siga llevándote a su pleno conocimiento, porque no hay nada tan grande, hermano, como tener el conocimiento de Dios. No hay nada tan grande como tener el conocimiento de Dios. Sigue por lo mejor de la música cristiana.